Buen día, soy el doctor Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Continuamos con nuestro recorrido de la filosofía medieval. En esta ocasión vamos a revisar el pensamiento de Agustín de Hipona, mejor conocido como San Agustín. Agustín nace en el año 354 después de Cristo y muere en el 430. Es considerado padre de la Iglesia y su obra es muy amplia y fue sumamente influyente tanto en la doctrina de la Iglesia católica como en todo el occidente. Su obra es muy amplia y por tanto nos dedicaremos solamente a revisar algunos puntos de su pensamiento. La obra de Agustín se desarrolla en la época de la patrística. Como ya hemos dicho en otros momentos, la patrística es un momento de la historia de la Iglesia, o algunos lo consideran parte de la filosofía medieval, donde lo que se busca ya no es la apología o la evangelización de los pueblos bárbaros, sino más bien la consolidación de una sola doctrina cristiana. En este momento, diferentes sectas y grupos religiosos compiten ideológicamente por presentar su doctrina como la doctrina verdadera. Los llamados padres de la Iglesia se dedicarán a combatir estas llamadas herejías para consolidar una sola creencia, una sola fe cristiana y unificar así una diversidad de creencias en una sola. Los adversarios intelectuales de Agustín fueron los herejes. Una herejía es una idea o un conjunto de ideas que se oponen a los dogmas de la Iglesia católica. Algunas herejías conocidas de esta época fueron los gnósticos, quienes postulaban que la salvación se podía alcanzar a través de un conocimiento teórico solamente asequible para unos cuantos iniciados. El docetismo, que negaba la naturaleza humana de Jesucristo, el arrianismo, que sostenía que el Hijo era solamente una creación del Padre y que no era coeterno con él, el pelagianismo, que negaba el pecado original, y el maniqueísmo, una secta particularmente importante para Agustín, ya que él fue uno de sus iniciados durante un momento hasta que se separó. El maniqueísmo postulaba que existían dos principios igualmente poderosos, el principio del bien y el principio del mal. Buena parte de la obra de Agustín se dedicó a combatir a estas herejías y su obra fue un pilar para la construcción de la doctrina de la fe cristiana, siendo que el cristianismo hoy en día sigue defendiendo muchos postulados de Agustín. Pues bien, revisemos algunos de estos postulados. Una de las innovaciones más importantes del cristianismo fue la idea de la creación. Recordemos que los griegos no tenían propiamente esta idea. Para ellos el mundo era eterno, no tenía un comienzo ni tenía un fin, y ninguna divinidad se encontraba por encima de la naturaleza. En las religiones monoteístas encontramos un Dios sobrenatural que tiene la capacidad de crear al mundo y se encuentra, por lo tanto, en un plano superior de existencia, si podemos decirlo de alguna manera. Así pues, Agustín desarrolla esta idea de la creación para poder explicarla mejor. Piensa que las cosas se pueden generar de tres maneras: a través de la procreación o la generación, como un padre tiene un hijo; a través de la fabricación, como un artesano realiza su obra; y a partir de la creación, que se trata de una creación desde la nada, ex nihilo, y que solamente Dios tiene esta facultad. La creación, además, sucede en un tiempo determinado. Tuvo un inicio y también tendrá un fin. Sin embargo, para hacer este desarrollo, Agustín se basa en la doctrina de la Iglesia y particularmente en las Sagradas Escrituras, pues en el libro del Génesis se relata que Dios genera el mundo en un momento en particular. Agustín piensa que no era necesario que esto fuera de esta manera. El mundo pudo haberse generado desde siempre, desde la eternidad, pero así Dios lo quiso según como está expresado en las Escrituras. Esta es una particularidad de la filosofía de la Edad Media, pues nunca puede contradecir los postulados de la religión.
Por eso muchas personas cuestionan si es válido llamar esto realmente filosofía o más bien habría que llamarlo teología. Independientemente de esta discusión, aquí haremos un breve recorrido de estas ideas por su alcance histórico. Como podemos ver con el tema de la creación, Agustín tiene un acercamiento distinto al problema de la fe y la razón. Mientras los apologetas habían tenido un acercamiento escéptico e incluso a veces beligerante en contra de la razón, por ejemplo, recordemos las palabras de Tertuliano, que decía credo qui absurdum est, creo porque es absurdo, limitando el valor de la razón en la fe cristiana. Agustín va a tener una postura más bien conciliadora, donde fe y razón buscarán ser compatibles. Su actitud puede resumirse en la frase credo ut intelligam e intelligo ut credom. Creo para entender y entiendo para creer. Este postulado va a ser sumamente influyente en la teología, pues a partir de este momento se buscará hacer un balance entre fe y razón. No obstante, la razón nunca podrá contradecir la revelación de las Sagradas Escrituras. Y tendremos que esperar hasta la Edad Moderna para que haya un verdadero cuestionamiento de todos esos postulados. Otra característica particular de la obra de Agustín es que él se comunica de una forma extremadamente personal. Quizás la obra más conocida de Agustín sean sus Confesiones, donde hace un relato autobiográfico de sus experiencias y sobre todo de la manera en que llegó a convertirse al cristianismo. Durante su juventud se relata que Agustín era una persona muy disoluta, que buscaba los placeres, le gustaban las apuestas e incluso había concebido un hijo. Gran parte de la obra y vida de Agustín es un testimonio de la conversión y de cómo el cristianismo llegó a transformar su vida. Es por eso que Agustín presenta un cristianismo muy personal, que le habla directamente a cada uno de sus lectores. A diferencia de lo que veíamos con otros pensadores anteriores, o incluso con lo que pasaba con el neoplatonismo, donde la idea de Dios era algo abstracto y sumamente alejado de la realidad humana, San Agustín quiere conectar el Dios personal, el Dios íntimo de los sentimientos, con ese Dios a veces metafísico y abstracto. Agustín encuentra a Dios no solamente en la teoría, sino también en su interior. De ahí una de sus frases más célebres: Nelli foras ire, in interiore hominem habitat veritas. No vayas a ningún lugar, en el interior del hombre, allí habita la verdad. El interior humano es un reflejo de la Trinidad, algo que además va a estar muy inspirado de la filosofía platónica, pues recordemos que en Platón había una división tripartita del alma, y esto que había desarrollado por los neoplatónicos, a quienes Agustín leyó ampliamente, él lo relaciona con la idea de la Trinidad. Las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se reflejan en la antropología humana, en la forma en que está constituido nuestro interior, de esa manera tripartita. Por ejemplo, Agustín piensa que la memoria, la inteligencia y la voluntad serán un reflejo de esta Trinidad en el ser humano. Otro de los grandes problemas que Agustín desarrolló durante su obra fue el problema del mal, un problema que no había sido resuelto y a veces ni siquiera mencionado por pensadores anteriores. La problemática resulta a partir de la supuesta bondad infinita de Dios. Si Dios es un ser infinitamente bueno, ¿por qué encontramos mal en el mundo? Tanto el mal moral, es decir, el pecado, como el mal físico, la corrupción, la enfermedad, la muerte. ¿Qué explica que un Dios bueno permita que sucedan cosas malas? Para dar una explicación de esto, Agustín acudirá a un desarrollo antropológico a partir de la revelación de las Sagradas Escrituras. A diferencia de lo que decían, por ejemplo, la secta de los maniqueos, donde se mencionaba que existían dos principios, uno bueno y uno malo, con igual poder, la teología cristiana niega rotundamente esto. Solamente hay un solo poder infinito, el poder de Dios. No existiría un poder malo. El mal, en ese sentido, realmente no existe, sino que se comprende como una ausencia del bien.
Una analogía es la luz y la oscuridad. No es que exista la oscuridad, sino lo que existe es una ausencia de luz. Lo que existen, más bien, son grados de bien. Esto era algo que habían desarrollado con amplitud los neoplatónicos. Pero faltaba dar una explicación de la génesis de ese mal. Y esta explicación viene dada, según Agustín, a través de las Sagradas Escrituras. En el libro del Génesis se relata que Adán y Eva, los primeros hombres, pecaron al comer del fruto prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Al hacer esto, ingresó el mal en el mundo y depende de la voluntad humana. El hombre es capaz de elegir lo bueno, pero también lo malo. Es decir, es capaz de elegir el pecado, que no es otra cosa más que la ausencia de Dios. Según la teología, Dios da la libertad para que cada quien escoja incluso aquello que no le conviene. Y por eso el hombre es capaz de escoger incluso el mal. A través de esta elección se introduce en el mundo todos los males, la enfermedad, la muerte, la corrupción. Pero Dios da a través del don infinito de su gracia la capacidad de que los seres humanos regresen a Él si eligen el bien. Esto explica la finitud y la debilidad humana como no lo había hecho ninguna doctrina antes que Agustín y el cristianismo. Su ventaja es que es sumamente explicativa, pero su desventaja es que está basado en una doctrina religiosa que no puede ser comprobada, que solamente puede ser creída. No obstante, esta explicación es muy poderosa, pues logra unir la cosmología, el problema metafísico del mal, con un problema antropológico, el problema de por qué hacemos cosas que no nos convienen. De ahí que el cristianismo fuera una doctrina sumamente atractiva, ya que podía dar explicación y cuenta de muchos fenómenos que incluso los pensadores anteriores no habían podido explicar. Pero esto con la salvedad de que se debía de aceptar un dogma, una doctrina, tomar la creencia de lo que aparece en las Sagradas Escrituras. El pensamiento de Agustín tuvo muchas influencias, pero destacan dos muy importantes: el platonismo y el neoplatonismo por un lado, y por el otro lado la secta de los maniqueos. En estas dos doctrinas se resalta la idea de dos naturalezas que habitan en el hombre: una naturaleza corruptible, material, y que tiende al pecado y hacia el mal, hacia la desaparición y hacia la corrupción, y otra, una naturaleza divina, espiritual, que busca lo más perfecto y que busca últimamente a Dios. Esto se refleja claramente en otra de las grandes obras de Agustín, La Ciudad de Dios, que es un tratado histórico-político, pero que también no deja a un lado las reflexiones humanas antropológicas. Allí se lee un pasaje: dos amores han dado origen a dos ciudades, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. La primera se gloria en sí misma, la segunda se gloria en el Señor. Agustín va a resaltar una escisión, una división en la naturaleza del ser humano. Los seres humanos estamos constituidos de cuerpo y alma, materia y espíritu. Y lo que se debe de hacer es renunciar a los placeres, al llamado del cuerpo, al llamado de las pasiones, y buscar lo más espiritual, lo supraterrenal, lo divino, la ley de Dios y su amor. Esto va a remarcar un desprecio del cuerpo y un desprecio por lo físico que va a marcar a toda la Edad Media. Y, como veremos más adelante, Hegel va a señalar que va a presentar una visión de la realidad dividida, donde existen dos mundos paralelos, por decirlo de alguna manera, que están compitiendo por las almas de los seres humanos. Un mundo natural, profano, corruptible, y el mundo del espíritu, de la religión. Esto, dirá Hegel, se va a reflejar incluso en las instituciones políticas. Existirán dos poderes fundamentales en la Edad Media: el poder político terrenal de los reyes y los emperadores, y el poder religioso teológico del Papa y de la Iglesia. Podemos ver cómo las doctrinas filosóficas
tendrán un alcance impresionante en el desarrollo de la historia y en el desarrollo de la cultura humana, y que no es posible hacer a un lado. Otro tema que es recomendable revisar es el tratamiento que Agustín hace del tiempo en su libro de las Confesiones. Allí Agustín presenta un tratamiento subjetivo del tiempo, es decir, a partir de la conciencia humana, y que tuvo una excelente recepción en autores contemporáneos como Henri Bergson, Martin Heidegger, Hannah Arendt, tan solo por mencionar algunos. Pues bien, como hemos dicho, la filosofía de Agustín es amplísima y además gran parte de sus textos fueron conservados gracias a la obra de la Iglesia, quien durante siglos copió, redactó y conservó la obra de Agustín y de otros padres de la Iglesia. Y esta es la razón por la cual tenemos tantos textos de esta etapa. A comparación, perdimos muchos textos de la Edad Antigua. Es quizás por esta razón que Agustín es un autor que fue tan influyente, pues su obra fue conservada a lo largo de los tiempos. Pero también hay que decir que Agustín fue un autor de una obra muy prolífica, pero también con una excelente pluma. Era un escritor de primera que supo cautivar a sus lectores. Y hasta el día de hoy, independientemente de la creencia que uno pudiera llegar a tener, se recomienda mucho su lectura por su valor literario. Lo que hemos presentado aquí es apenas una muy breve representación de algunos de los temas que él desarrolló. Cabría la pregunta si Agustín y otros autores medievales caben dentro del canon de la historia de la filosofía, o si más bien debemos considerarlos como teología o como parte de la historia de la Iglesia. Hegel es muy escueto al respecto y apenas lo menciona un par de veces, considerándolo más bien parte de la religión. No obstante, hemos hecho esta breve revisión por el alcance de su obra, y es muy importante tener un panorama adecuado de lo que sucedía en la filosofía medieval para entender las etapas posteriores, particularmente su reacción, que es la filosofía moderna. Para leer te recomiendo, como fuentes primarias, las Confesiones, La Ciudad de Dios y el Tratado sobre la Trinidad de Agustín. Un recurso muy solicitado es la biografía de Agustín de Hipona de Brown, que es bastante leída y comentada. Y un trabajo monográfico para comenzar con su obra es Agustín de Hipona de Capanaga. Por último, como obras de consulta de primera mano, están las obras de Etienne Gilson, El espíritu de la filosofía medieval y La filosofía en la Edad Media. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página web para los cursos y página de Patreon. Los vínculos están en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.